Hola, buen día. Vamos a dar inicio a la capacitación sobre el gestor legal en lo relacionado a cómo crear un cliente, gestionar las diferentes carpetas del cliente, cómo crear un caso. Con nuestra plataforma podrá integrar todo el equipo de trabajo en un solo lugar, asignar tareas, cargar archivos y expedientes, configurar todo lo relacionado a alertas y organizar las fases de los casos y procesos administrativos de manera mucho más fácil y rápida. Cybersoft, otro producto de Grupo Empresarial A4 SAS. Para crear un cliente, vamos acá en la parte donde dice clientes empresas, le damos clic. Acá nos va a mostrar pues el listado de clientes que nosotros tenemos. Vamos a darle nuevo cliente y nos van a aparecer estas opciones. Entonces nos dice nombre de la empresa o de la persona. En este caso vamos a crear una empresa y es el mismo proceso para crear una persona. Entonces acá escribimos el nombre, vamos a poner un grupo Orbe TAS, escribimos el NIT, o en el caso de las personas escribimos el número de cédula, escribimos el número de celular y vamos a agruparlo por cliente. Vamos a ponerle que este cliente es de asesoría y consultoría. Escribimos la dirección, escribimos a qué departamento corresponde. Es importante tener en cuenta que en estos punticos rojos que están al lado de los textos significa que son campos obligatorios. Los demás que no tienen el puntico rojo son campos opcionales. Yo les recomiendo que entre mejor tengan ustedes organizada su base de datos, listo. Entonces ya el cliente, el software crea la carpeta del cliente y ahora nos está pidiendo que creemos los contactos, los datos de contacto de ese cliente. Entonces, tanto para empresas como personas realizamos el mismo proceso. Creamos la carpeta con el nombre de la empresa o creamos la carpeta con el nombre de la persona, que fue el paso que realizamos anteriormente. Ahora acá vamos a crear los contactos. En esta parte donde dice contacto, añadir contacto, lo que está haciendo el sistema es crear el usuario para el que el cliente tenga acceso, o el contacto de la empresa tenga acceso al software para ver solamente su información, y también nos va a organizar la base de datos del contacto de los clientes. Entonces acá vamos a poner el nombre, vamos a ponerle Carlos Duque, posición, no le vamos a poner cargo, pongámosle un correo, celular, listo, le asignamos una contraseña. Y acá en esta partecita donde dice contacto principal, ¿qué quiere decir eso? Que yo al cliente, a mi cliente, puedo crearle no solamente un contacto, sino puedo generar muchos más contactos, incluir más personas. Entonces, pero el sistema solamente al contacto principal le va a notificar todo lo que va relacionado a órdenes de servicios, el tema de las tareas, los pagos, prefacturas, todo ese proceso. Entonces, también vamos a marcar en esta opción que diga enviar email para que configure su contraseña. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema, después de que lo cree, le va a llegar un correo bienvenida al cliente y posteriormente le va a llegar un correo donde va a tener la opción de configurar su contraseña. Si yo quiero que no le envíe correo bienvenida ni nada, pues lo que yo hago es marcarlo acá. Entonces lo crea como contacto, pero no le va a llegar ningún tipo de correo bienvenida. Para este ejercicio lo voy a marcar de esta manera. Acá en permisos, el software nos está preguntando que en el área de clientes, el cliente qué va a poder ver, qué funcionalidades va a tener en su acceso como cliente. Entonces,
prefacturas, órdenes de servicios, contratos, soportes, casos y proyectos. Entonces yo puedo marcar a qué quiero darle acceso o no darle acceso. Asimismo, en la parte de notificaciones, acá dice prefacturas, notas créditos, tickets, tareas, órdenes de servicios, casos y proyectos. Yo puedo configurar qué quiero que le notifique el sistema de manera automática y le vamos a dar guardar. Listo, entonces bueno, ya que le creo la carpeta al cliente, el sistema, y el cliente es el número 116, grupo Orbe SAS, venimos y miramos los contactos y acá los encontramos. ¿Por dónde ingresan los clientes a su área de clientes? Entonces vamos a poner una página de referencia. Entonces, el software se puede integrar con el sitio web. Entonces, en esta parte donde dice contáctenos, acá dice tickets. ¿Qué quiere decir eso? Que acá los clientes pueden radicar sus solicitudes, sus PQRs, cualquier requerimiento que tengan y le va a llegar automáticamente al gestor, al software, donde la persona encargada se encarga de procesarlo. Ustedes pueden configurar en su software a qué persona quiere que le lleguen esos tickets de soporte de acuerdo al departamento, ya sea contabilidad, área jurídica, atención al cliente, mercadeo, ventas, ¿sí? Entonces aquí pues el cliente puede seleccionar hacia qué departamento, la prioridad y el tipo de servicio. El tipo de servicio es lo que va relacionado que necesita el cliente, entonces que envíe documentos, estado a procesar, impulso a procesar. Toda esta parte ustedes la pueden personalizar y ajustar de acuerdo a sus necesidades. Entonces, acá en la partecita donde dice inicio de sesión, encontramos el apartado de área de clientes. Quiere decir que los clientes ingresan por esa partecita. Entonces, con los accesos que le llegaron allá al correo electrónico, con esos accesos ingresa el cliente. Y acá en la parte que dice gestor legal, es el acceso para el equipo de trabajo. Entonces, bueno, al momento de que nosotros creamos un cliente, el software automáticamente va a asignarle un código a este cliente, que va a ser el cliente número 114, y nos va a generar esta carpeta para cada uno de ellos. Esta carpeta, pues, ¿de qué compone esta carpeta? Nosotros vamos a poder tener acá, en la parte del perfil del cliente, vamos a tener los datos detallados del cliente, que va a ser, en este caso, el nombre, su número de cédula o NIT, número de teléfono, el sitio web, el grupo al que está personalizado, está agregado y la dirección. También vamos a encontrar los campos personalizados, envíos físicos y asignarle la persona responsable de cada uno de esos clientes. En contactos vamos a encontrar todos los contactos que tengamos y podamos agregar. Digamos, en este momento solamente agregamos a Alejandra Pérez, pues va a aparecer Alejandra Pérez. Pero si necesito agregar otro contacto, solamente le doy nuevo contacto y automáticamente pues el sistema también me la va a generar el usuario y el acceso, y yo voy a tener toda la data para poder gestionar cada uno de mis procesos dentro del software. En la parte de notas y bitácoras es para llevar un registro escrito de qué ha pasado con ese cliente. Eso con la finalidad de que un cliente es atendido por diferentes personas del equipo del trabajo, tengamos la trazabilidad de lo que está sucediendo y de lo que está pasando ahí. En informes y balances, nosotros vamos a encontrar un resumen de manera general referente a las prefacturas, los pagos y lo que el cliente nos adeude, ¿sí? Nos esté debiendo. Entonces, acá nos va a aparecer, en este momento pues no nos aparece nada porque no hemos creado ninguna factura, pero dentro del proceso vamos a desarrollar cómo se genera la prefactura, cómo se radica un pago. Vamos a tener la parte de prefacturas, la parte de pagos, la parte de cotizaciones, notas créditos, órdenes de servicios, suscripciones,
gastos, contratos, plantillas y plantillas y contratos, casos y proyectos, tareas, tickets, archivos, documentos y expedientes, la caja fuerte, que esta caja fuerte es crear un espacio personal, privado, donde yo le puedo asignar una contraseña y solamente la persona que tenga acceso o yo le haya compartido esa contraseña, pues va a poder ingresar a esa caja fuerte. En esa caja fuerte yo puedo guardar documentos y diferentes archivos. Recordatorios, puedo asignarle recordatorios a nuestros clientes como fechas de vencimiento, seguimientos, contactarlo, llamar, escribirle, ¿sí? Y hay un apartado que es el mapa, pues algunas empresas lo utilizan y es cuando tienen su equipo, dentro de su equipo de trabajo tienen asesores comerciales y necesitan que el asesor comercial radique una visita y guarde la ubicación donde queda la empresa, va a poder guardarla acá. Esto está integrado con los mapas de Google Maps. Listo. Bueno, entonces ya conociendo de manera general los ítems que tiene la carpeta de cada uno de los clientes, vamos a ir acá a casos y proyectos. Entonces, para el caso de la gestión legal, nosotros podemos crear casos, ¿sí? Y también podemos crear proyectos. ¿Por qué? Porque la herramienta nos permite a nosotros establecer diferentes procesos y estandarizar esos procesos administrativos con cada una de nuestras áreas. Un ejemplo, en la parte de mercadeo, nosotros podemos crear el proceso que va dentro de la empresa por fases y a esas fases agregarle pues sus tareas. En la parte de los casos, de los abogados, yo puedo crear mis casos, crearles unas fases y a esas fases asignarle las tareas. En la parte de contabilidad, yo puedo crear mi proyecto de la contabilidad de cada una de las empresas, asignarle las tareas y responsables, irlas gestionando. Asimismo, podemos nosotros estandarizar, controlar y gestionar todas las diferentes áreas de la empresa a una sola plataforma web. En resumen, este software nos permite a nosotros gestionar, controlar todas las áreas de nuestra empresa, independientemente el área que sea, ¿sí? Podemos gestionar absolutamente todo. Entonces, en este caso vamos a hacer un ejercicio de cómo vamos a crear un caso y cómo le vamos a asignar esas tareas a ese caso y posteriormente vamos a crear un proyecto para llevar la parte contable y después un proyecto para llevar la parte publicitaria o comercial de nuestra empresa. Entonces, bueno, vamos a la carpeta de cliente, acá donde dice casos y proyectos, vamos a nuevo caso, vamos a crear un caso que sea, no sé, blindaje, elaboración de contratos, ¿cierto? Entonces, en elaboración de contratos, pues la empresa, como esto es un ejemplo de un caso de una empresa que le llamamos un contrato, un proceso jurídico, entonces vamos a hacer la parte de asesoría y estandarizarle los contratos a esa empresa. Entonces, ¿cómo se llamaría este proyecto? Elaboración de contratos. En esta parte escribimos el nombre de la empresa, ¿sí? Acá ya en la parte de empresas y clientes, pues nos sale predeterminado el cliente porque creamos el caso desde la carpeta del cliente. Yo también puedo crear proyectos o casos desde esta partecita del menú, ¿sí? Y ahí pues lo que yo hago es buscar el cliente y asignarle ese caso o ese proyecto a ese cliente. Esta opción me dice calcular el proceso a través de tareas. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que yo vaya cumpliendo las tareas, asimismo el proyecto me va calculando el avance. Yo recomiendo dejarlo de esta manera porque es un proceso automatizado que el software me va diciendo, bueno, tengo 10 tareas, ya he cumplido 5, quiere decir que voy al 50%.
Acá en el tipo de facturación nos va a aparecer pues tres opciones. Vamos a tener precio fijo, vamos a tener cuota litis y vamos a tener por horas de tarea. En este ejemplo vamos a dejarlo precio fijo. Estado de este proyecto no iniciado, en desarrollo, en espera, cancelado, finalizado. Como va a ser un proyecto que ya vamos a empezar a desarrollar, puedo dejarlo en desarrollado. En este apartado que dice equipo del caso, es donde nosotros vamos a asignar las personas responsables de este caso o de este proyecto. Va a ser el equipo involucrado solamente en este proyecto o caso. ¿Qué quiere decir? Que si hay más casos o más proyectos y yo no he agregado a las personas a ese caso o proyecto, las personas no los van a ver. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el software tiene la configuración de que solamente a ese usuario del equipo de trabajo le va a dar acceso a lo que él está asignado. Listo, entonces acá yo puedo seleccionar las diferentes personas del proyecto y las voy a agregar. Entonces, en fecha de inicio, si ve que me aparece en fecha de inicio el puntico rojo, ¿qué quiere decir eso? En fecha de inicio, sí es obligatorio asignarle una fecha de inicio. Entonces vamos a ponerle que inicia hoy, 18. Y la fecha de finalización, pues no es obligatoria. Entonces yo puedo agregarle una fecha de finalización o no se la puedo agregar. Entonces, ¿yo qué recomiendo? En el caso de los procesos jurídicos de un caso de una persona natural como una demanda civil o una demanda de familia, pues nosotros no conocemos la fecha de finalización, ¿cierto? Pero si en este ejemplo que vamos a llevar es un proceso de un proyecto de crearle los contratos a una empresa, pues normalmente se definen unas fechas de entrega y de ejecución, ¿sí? Entonces, puedo dejarle abierta la fecha, pero como yo necesito que esto quede listo al 31 de este mes, le asigno una fecha. ¿Qué hace el software cuando él conoce que hay una fecha? El software me va a notificar de que vamos a tener, el proyecto va a estar vencido, que está próximo a vencerse. Entonces, todo este tipo de alertas me las va a generar el software de manera automática. Aquí en etiquetas yo puedo caracterizar y también segmentar ese tipo de proyectos. Entonces acá es elaboración de contratos. Yo voy a ponerle que es derecho comercial. ¿Listo? Puedo agregar un texto. Acá en este texto, pues lo que yo puedo hacer es escribir como un resumen de ese caso o de ese proyecto. Puedo agregar una imagen, puedo agregar un enlace. ¿Sí? Ahora le voy a dar enviar y crear el caso. Entonces, en esta partecita de encima, cuando acá en el encabezado, dice ajustes del caso o del proyecto. Aquí yo voy a tener toda la configuración de este proyecto. Entonces, ¿qué le vamos a permitir al cliente? ¿Qué le vamos a permitir que tenga acceso al cliente? ¿Sí? ¿Qué tareas se le pueden ocultar del área de administración? Las pestañas visibles que él va a tener y la parte de notificación. Entonces, yo le puedo notificar a contactos específicos o que de este proyecto no genere notificaciones o que le notifique a todos los contactos, a todas las personas que están relacionadas a este caso o proyecto. ¿Listo? Entonces, ahora le vamos a dar guardar. Entonces, aquí automáticamente cuando yo le doy guardar, el software me empieza a generar la carpeta de ese caso o proyecto asociada a el cliente. Entonces, cuando yo genero el proyecto, automáticamente el software ya la va a notificar a todas las personas del equipo de trabajo involucradas en este caso o proyecto y me le va a notificar también al cliente que hemos creado un caso o que hemos creado un proyecto. Entonces, mira, esta es la manera como llega el correo. Automáticamente llegaría con el logo de cada una de sus marcas. Acá dice el nombre de la persona. Hola, Alejandra Pérez, se ha realizado una nueva asignación de un proyecto o caso, el nombre, cuándo inició, la URL. ¿Listo?
Entonces, bueno, regresamos nuevamente acá a la carpeta virtual. De esta manera es como se ve la carpeta virtual de ese caso o ese proyecto, ¿sí? ¿Qué vamos a tener nosotros? Nosotros vamos a tener estas diferentes etiquetas para poderlas gestionar. Vamos a tener la parte de tareas, la parte de fases del caso del proyecto, la parte de adjuntar archivos o expedientes, podemos agregar PDFs, formato Word, Excel, imágenes, videos, comentarios, tickets, contratos, la parte del comercial de este proyecto, que son como las cotizaciones, las órdenes de servicios, por las facturas, una sección de notas y bitácoras y el registro de actividad. Este registro de actividad que me permite ver, me permite conocer qué es lo que se ha realizado con este proyecto, quién lo realizó, en qué fecha, ¿sí? Entonces, acá va a aparecer la información. Entonces, Carlos Duque creó este proyecto hace 2 minutos, el día tal, la fecha tal. ¿Listo? Aquí en descripción nosotros encontramos el resumen de este caso, de este proyecto. Entonces dice caso, proyecto número 28, empresa, grupo COU, tipo de facturación, precio fijo, la fecha de creación, la fecha de inicio, la descripción y las etiquetas a las que corresponde, que es derecho comercial. Bueno, entonces voy a crear una tarea. Entonces voy acá, en esta partecita donde dice nueva tarea, le doy clic y me aparece este formulario para crear la tarea. Entonces, acá en el encabezado me aparecen estas 3 opciones. ¿Qué significan estas 3 opciones? Pública, que si yo la marco como pública, todo el equipo de trabajo va a poder ver esta tarea. No, si la marco facturable, es que al momento de que yo complete esta tarea, yo voy a poder generar un cobro. Y visible para el cliente es que esta tarea le sea visible la información y la tarea al cliente en su área de cliente. Quiero que la vea el cliente. Entonces, la primera tarea va a ser esto, digamos que firma del contrato. Normalmente cuando nosotros iniciamos un proyecto o un caso con una empresa o cliente, siempre realizamos la firma de un contrato de prestación de servicio o el contrato comercial que estipula el objeto, lo que ustedes ya conocen. Entonces, ¿cuándo se tiene que realizar esta tarea? Esta tarea se debe realizar hoy y a más tardar tiene que quedar finalizada y entregada el día de lunes, o sea, 20. Prioridad, voy a marcarle una prioridad alta. ¿Esta es una tarea repetitiva? No, no es una tarea repetitiva. Si yo necesito crear una tarea repetitiva, pues selecciono las diferentes opciones que aparecen acá. Que sea una tarea semanal, que sea cada 2 semanas, cada mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, o le puedo dar en personalizado y yo puedo asignar cada cuánto se cree esa tarea. Acá me dice, esta tarea está relacionada con el caso o proyecto número 28, elaboración de contratos del cliente Grupo COU. Aquí me aparece asignar responsable. Aquí pues como solamente me asigné este proyecto a mí, solamente voy a aparecer yo. Pero si yo creé más personas adjuntadas a este proyecto o a este caso, me van a quedar todas las opciones acá. Entonces yo aquí puedo asignarle el responsable que va a realizar esta tarea. Entonces puede ser una persona, 2 personas, 10 personas, 20 personas, las personas que estén involucradas en la ejecución de esta tarea. Aquí me aparecen seguidores de la tarea. ¿Qué son los seguidores? Los seguidores son las personas que se encargan de hacerle seguimiento o que necesitan tener una vista de la gestión de esa tarea. Asimismo yo las puedo asignar. Puedo agregar una descripción, puedo agregar una imagen, un PDF, un link, lo que ustedes necesiten generar. Y le vamos a dar acá en guardar. Entonces, automáticamente yo creo la tarea. El software me crea una carpeta de esa tarea. ¿Qué información vamos a tener nosotros en esa tarea y qué podemos gestionar dentro de esa tarea? Entonces, bueno, ¿qué encontramos?
vamos a encontrar el nombre de la tarea, el estado que aparece en proceso, dice que es una tarea privada, es porque así la creamos, que fuera una tarea privada, que la pueda ver el cliente porque le dimos la opción y solamente le va a aparecer a las personas que se las asignamos. Al momento de que yo cree esta tarea, automáticamente a las personas involucradas de esta tarea les llegó un correo donde les dice el nombre de la persona, te han asignado una nueva tarea y el nombre de la tarea. ¿Listo? Acá nos aparece una opción en este botoncito verde que es si yo como empresa necesito controlar y gestionar el tiempo, lo puedo llevar. ¿Sí? Yo solamente cuando vaya a iniciar a hacer esta tarea le puedo dar iniciar y cuando finalice pues le doy detener y puedo escribirle elaboración de contrato. ¿Sí? Esto es como para que ustedes lleven un control del tiempo. Esto es una función opcional, si ustedes lo quieren llevar o no lo quieren llevar. ¿Para qué sirve esta función? Digamos, hay profesionales o hay empresas que venden sus servicios por horas, ¿sí? O quieren llevar y controlar cuánto tiempo se gastó realizando esa tarea para poder saber cuánto costó llevar ese caso o ese proyecto. Entonces, esta es una función opcional que se la pueden gestionar o no. Listo, nos va a aparecer esta segunda opción que dice agregar ítems al checklist. ¿Qué quiere decir eso? Que yo le puedo agregar una lista de verificación o crearle subtareas a la tarea. Entonces, esa es una firma del contrato. Entonces, esta tarea yo se la asigné a Alejandra. Entonces, yo necesito que cuando Alejandra vaya a verificar, cuando vaya a hacer esta tarea, ella me cumple con un proceso estándar de lo que nosotros estamos desarrollando y estamos realizando. Entonces, vengo acá, agregar ítems al checklist. Entonces, yo necesito que Alejandra, cuando vaya a realizar esta tarea, que verifique los números de documento, ¿cierto? Los números de documento y nombres. ¿Sí? Necesito también que el contrato lo envíe a revisión. Entonces, enviar contrato a revisión. Listo. Necesito también que después de que ya hayan enviado ese contrato a revisión y esté aprobado, me cargue el contrato final a la tarea. Entonces, cargar contrato final a la tarea. ¿Listo? Bueno, entonces aquí Alejandra, cuando ella abra su tarea que se le asignó, ella va a encontrar esta información. Entonces va a encontrar una descripción, va a encontrar estas subtareas de la tarea o vista de verificación. Entonces ella las puede empezar a gestionar y a darle un cumplimiento solamente dándole el clip, dándole acá en esta partecita. Ahora, si dentro de la tarea yo tengo 5 personas asignadas a realizar esa tarea y cada persona realiza un proceso diferente, una subtarea diferente, entonces yo me voy acá derechito y acá dice asignar persona. Quiere decir que yo esta tarea se la puedo asignar a una persona, voy a asignársela a Alejandra, ¿sí? Entonces, si ve que automáticamente me dice cargar contrato final a la tarea y me le aparece acá el nombre de la persona, asignado a Alejandra Ramírez. Entonces, también yo tengo la opción de poder asignar esas subtareas a una persona. La plataforma está construida de tal manera que sea muy versátil y se pueda adaptar a cualquier modelo de negocio y se pueda gestionar de una manera mucho más eficiente y productiva para cada uno de los usuarios. Listo. ¿Qué más podemos hacer acá? Nosotros podemos agregar un comentario. Entonces tengo acá ese comentario, voy a decirle ingresa a hacer la tarea, pero resulta que yo para poder hacer la tarea y el contrato pues necesito la cédula. ¿Sí? Entonces falta la cédula del cliente. Perfecto, entonces agrego el comentario.
Entonces, ¿qué hace el software? Aquí dentro de la tarea me va generando una trazabilidad de todo lo que está pasando, de todo lo que se ha gestionado y se ha hecho, ¿sí? Entonces acá dice, mire, ahora mismo, hoy 23:03, día 18, a las 9:00 con 44 segundos, Carlos Duque agregó un comentario que dice, falta cédula del cliente, ¿sí? Listo. Entonces, aquí en información de... ¿Qué otra cosa encontramos nosotros? Encontramos acá a mano derecha algo que dice información de la tarea y nosotros vamos a tener toda la información que se creó sobre esta tarea. Entonces, el estado, este es el estado. Entonces, yo puedo cambiarlo y puedo decirle en proceso o pendiente revisión y aprobación o pendiente o tarea verificada y aprobada y tarea completada. Entonces, yo necesito, voy a dejarla, ya la hice, necesito que mi jefe la revise o la persona encargada revise la tarea, pues yo solamente le gestiono y le cambio el estado de esa tarea desde esta parte. Entonces, todo esto que nosotros estamos haciendo acá dentro de la tarea, como fue una tarea que quisimos que fuera vista para el cliente, automáticamente cada una de las cosas que estamos haciendo acá al cliente le va a llegar una notificación, así mismo como a todos los miembros del equipo de este caso o de este proyecto. Entonces, ¿cómo llegan los correos? Venga, miramos. ¿Sí ve? Acá está. Mire, dice nuevo comentario sobre la tarea, firma de contrato. Comentario, falta cédula de cliente. ¿Sí ven? ¿Qué otro? Se le ha cambiado el estado. Mire, estado de la tarea ha cambiado. Nombre, hola Alejandra, Carlos Duques marcó esta tarea como pendiente de revisión y aprobación. Nombre de la tarea, firma del contrato, fecha de vencimiento, se vence el 20, el lunes. Sí, aquí puedes ver en este enlace, pues, lo relacionado a esta tarea. Ok, entonces regresemos. ¿Qué más puedo hacer yo? Yo puedo desde acá agregar un recordatorio. Entonces voy a agregar un recordatorio que hoy a las 9:30 a, digámosles, Alejandra, a que Alejandra le llegue un recordatorio automático del sistema que le diga, Alejandra, porfa, pídele la cédula al cliente y la cargas. ¿Sí? Yo ya no tengo que esperar a decirle que enviarle una nota de WhatsApp, que decirle de manera oral. No, ya no necesito perder tiempo de esa manera. Yo desde acá lo puedo gestionar y el software automáticamente se lo va a notificar al correo electrónico y en la interfaz de su plataforma. Entonces le va a decir que también le envíe un correo electrónico y creo el recordatorio. Entonces ya automáticamente el software le va a hacer ese proceso y aquí va a quedar una trazabilidad del recordatorio. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Yo puedo adjuntar archivos. Entonces vamos a hacer una cosa. Yo soy Alejandra, arranqué esta tarea, faltaba la cédula, ya la cargaron, entonces voy a decir, ya verifiqué los números de documento y nombre, ya quedó ok, ya envié a revisión el contrato, ya la persona que lo revisó ya está ok, ahora me dice cargar el documento final, el contrato final, entonces voy acá, voy a donde yo tengo mi archivo, ¿sí? Y lo subo. Ya, automáticamente lo subo, me lo va a mostrar acá en la plataforma y asimismo le va a notificar a todas las personas que subió el archivo. Entonces, mire, acá ya aparece el archivo, cuándo lo subió, a qué hora lo subió y está. Entonces voy a darle que ya cargue el contrato, ¿cierto? Entonces, ya en mi lista de verificación la tengo al 100%. Quiere decir que yo ya puedo marcar esa tarea como completada. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda o pregunta? Ok, bueno, entonces... No, ninguna. Listo. Gracias, Daniela. Entonces, al momento de que yo cumplí la tareita, como eso es una tarea que yo le compartí a mi cliente la podía ver. Entonces, mire, aquí automáticamente al cliente le llegó una tarea completada de que, hola Alejandra, pues yo le puse el nombre de Alejandra Pérez, Carlos Duque marcó la tarea como completada, le aparece el nombre de la tarea y todo. Listo.
Entonces, de esa manera nosotros vamos a gestionar y crear nuestras tareas de esta manera. Ahora, si yo quiero llevar mi proceso a otro nivel, a un nivel más organizado, donde yo tenga el control general de cada una de las fases y de las etapas del proyecto o del caso, podemos crear las fases y el proyecto desde este apartado que dice fases del caso o proyecto. ¿Listo? Entonces voy a mostrarles un formato no, vamos a mostrarles un ejemplo de cómo nosotros ya tenemos unos estructurados y vamos a hacer el ejercicio aquí con ustedes. ¿Listo? Entonces vamos, permítanme un minuto, voy a abrirlo. Listo. Entonces acá estoy en fases y me va a aparecer todas estas fases. Estas fases yo las creé, esto es de un proyecto de implementación que nosotros realizamos con cada uno de nuestros clientes, que es la primera fase para nosotros es configuración inicial del proyecto, la segunda fase es recolección de datos, la tercera fase es implementación TI, la cuarta fase es verificación, la quinta fase es integración, la sexta fase es postventa, ¿sí? Entonces, yo a estas fases les puedo crear tareas. Aquí no me muestra las tareas, ¿por qué? Porque yo ya cumplí todas las tareas. Acá hay una opción que dice excluir tareas completadas. ¿Qué quiere decir? Que el software no me va a mostrar las tareas completadas. Voy a quitárselas. Y automáticamente me las muestra todas. ¿Sí ven? Entonces, esto mismo que está acá, nosotros podemos realizarlo en nuestro software. Entonces, regresemos nuevamente a la carpeta del cliente. Entonces, estamos acá en la carpeta de elaboración de contratos de Grupo Co. Acá en esta partecita que dice fases del caso o proyecto. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es nueva fase. Le damos acá nueva fase y creamos una fase. Entonces, digamos que en esta fase vamos a hacer la parte de recolección de documentos. Yo voy a decir, bueno, esta fase se tiene que ejecutar de hoy sábado 18 al 31 de marzo. Puedo agregarle una descripción. Puedo elegir si quiero mostrarle esta descripción al cliente o quiero ocultar esta fase del cliente. Yo quiero que el cliente la vea, ¿cierto? Listo. Entonces le doy crear. Y aquí automáticamente me crea las fases. ¿Sí ven? Voy a cambiarle el colorcito. Creemos otra fase. Admisión de demanda. Esa quedaría el 31. Pongámosla al mismo 31. Puedo cambiarle el colorcito. ¿Sí? Igual, ahora lo que tengo que hacer es empezar a crear las tareas, asignarle las tareas. Entonces voy acá a nueva tarea, voy a decir que no es facturable, que si es visible para el cliente, o no, voy a decir que no es visible para el cliente. Entonces voy a generar una tarea que llame como lista de documentos para elaboración de la demanda, o la lista de documentos para la elaboración del proyecto, ¿sí? ¿Cuándo se debe realizar? Se debe realizar hoy, a fecha cuando, realicemos de aquí al 21, prioridad alta, no se repite, asignado a Carlos, recibido Carlos, y le doy guardar. Listo, entonces ya crean las tareas y aquí ya me empieza a mostrar las tareas, ¿sí ve? En cada una de las fases. Puedo gestionarlas de manera scroll. Listo. Referente a esta parte de tareas y todo eso, ¿tiene alguna duda o pregunta? Iván, Mirley, Alejandra, Daniela. Iván, Diego, Mirley, ¿nadie? Bueno.
Entonces ya sabemos cómo podemos crear las etapas, los casos, subir archivos. Si yo necesito subir archivos acá al caso, pues los puedo crear acá o cargarlos a la tarea. Entonces vamos a mirar cómo este software le gestiona y le organiza el tiempo a cada uno de los equipos del trabajo. Entonces, en este dashboard solamente a cada usuario le va a mostrar lo que él tiene para asignado. Entonces aquí en mis tareas voy a tener la opción de que me aparecen las tareas que están asignadas a mí. Acá esas tareitas me aparecen en rojo porque están vencidas. Cuando las tareas están sin vencer, aparece en blanco. Entonces acá aparece la información de el número de la tarea, aparece la tarea, el estado, la fecha de realización, la prioridad. Aquí voy a tener un apartado para ver mis casos y proyectos, a los que estoy asignados, mis recordatorios. Como yo soy gerente, pues a mí me aparece todo. O sea, soy gerente dentro de la plataforma, tengo el perfil de gerente. Mis recordatorios, tickets, anuncios, actividades recientes. Y acá en el calendario, a cada persona le va a aparecer las actividades que tiene que realizar en el día. Entonces, lo puedo ver por mes, por semana o por día, puedo filtrarlo por actividades, lo puedo hacer. Entonces voy a ponerlo por semana. Hoy sábado, mire, hoy sábado me dice que tengo una reunión. Un recordatorio, mire. Hay un recordatorio que dice recordatorio de tarea, porfa pide la cédula al cliente, ¿sí? Pero como no me parecen tareas porque no tenga tareas para hoy, pero mire, esas son las tareas que debe realizar la persona el día anterior. Entonces, tareas, si la persona no las cumple, no se quitan de acá. Entonces digamos esta que dice consultar proceso de Cristian Tapias, número 18, ordinario laboral. Entonces voy a darle acá en la tareita, yo la gestiono, la cumplo, y al momento de que yo la cumplo, el software me deja de mostrar lo que está ahí en esa partecita. Entonces voy a refrescar nuevamente la interfaz. Si ven que nos muestra 4 tareas, pero cuando voy nuevamente a verificar, ayer ya solamente me muestra, bueno, acá hay porque hay unas adicionales, pero me aparecía la de Cristian Tapes, que era la número 18, ya no me aparece. Acá me dice que tengo 3 tareas más, mira, ya no aparece la de Cristian Tapes. Entonces, esto aquí le ayuda a las empresas y a qué le ayuda a los equipos de trabajo, que ellos cuando inician su día tengan claro cuáles son las tareas y las funcionalidades que van a realizar en ese día. Listo. Señor Fernando, por favor, puede silenciar el micrófono y cuando vaya a interactuar lo activa. Muchas gracias. Listo. Hasta el momento, ¿tenemos alguna duda o pregunta? Iván. No. ¿No? Listo, perfecto. Entonces, aquí nosotros... O sea, perdón, pronto es que me desconecté un momento. O sea, cada abogado mío, nosotros manejamos 5 abogados. Cada abogado tendría asignado cierto número de carpetas o tareas. Sí, señor. Entonces, él tendría acceso específicamente a las tareas de él o a las tareas de todos los compañeros. No, solamente lo que él tiene asignado. Ok. ¿Eso con qué finalidad se hace? Pues poder gestionar los permisos, tener restricciones y toda la parte de seguridad de la información y la gestión de la información. ¿Sí? Okay. Asimismo, digamos, si nosotros tenemos nuestro equipo de ventas organizado y estructurado, a él solamente le van a aparecer los clientes a los que él esté asignado. ¿Sí? Él no va a poder ver los clientes de los demás. Asimismo pasa con los proyectos y los casos. Solamente le va a aparecer los casos en los que él esté involucrado. Entonces, si en la empresa yo llevo 100 casos o llevo 100 proyectos y este abogado solamente lleva uno, ¿por qué le va a aparecer la información a él? No necesitamos que le aparezca a él, ¿cierto? Por privacidad de la información, por todo lo que tiene que ver relacionado a la información de cada uno de los proyectos y casos. Entonces, solamente le va a aparecer a él lo que esté asignado. Listo. Aquí nosotros vamos a poder ver el registro de actividades del caso o proyecto en tiempo real, lo que está gestionando cada uno.
acá el tema de pagos, el tema de los tickets de soportes o PQRs, a quién están asignados, todo ese tipo de información. Otra pregunta. Sí, señor. ¿Esta aplicación se puede manejar desde el celular o necesariamente tiene que ser computador? No, no, señor, usted sabe, software lo puede utilizar desde el celular, desde el iPad, desde cualquier parte. La interfaz está 100% diseñada de acuerdo a los requerimientos y lo estandarizado que sea 100% responsiva. Sí, ella se puede gestionar desde el celular. Digamos, en mi caso yo la puedo abrir desde mi celular porque pues lo que yo hice es cogí la URL y la guardé en el celular. Así que ahorita les comparto pantalla desde el celular y vemos cómo se ve y cómo la podemos guardar para que se puedan realizar el proceso desde el celular. Las funcionalidades son exactamente las mismas. Cargar un archivo, acceder a la base de datos, cumplir una tarea, ¿sí? Crear un recordatorio, una reunión en el calendario. Todo eso lo podemos hacer. ¿Listo? Bueno, eso fue referente a la creación de un caso. Ahora vamos a crear un proyecto. Entonces, como yo les decía, ahorita ese caso o proyecto lo creamos desde la carpeta del cliente. Si yo puedo buscar mi cliente desde acá, desde esta cajita de búsqueda que dice buscar, escribo y ahí me va a aparecer. Ahora, si yo quiero crear un caso diferente, pues yo puedo ir acá directamente a casos y proyectos. Entonces voy a darle caso a proyecto y voy a crear un caso. Un caso no. Ya creamos un caso, vamos a crear un proyecto. Entonces es la misma opción. Entonces este ejemplo lo vamos a hacer ya sea para la parte de contabilidad o ya sea para la parte de mercadeo, para la parte de ventas, aplica exactamente igual. Entonces vamos a hacer que le llevamos la contabilidad a una empresa, ¿sí? O llevamos nuestra contabilidad interna. Entonces, contabilidad, pongámosle abril, y el nombre del cliente, vamos a ponerle cliente que sea Grupo Co, y acá busco en la cajita Grupo Co. ¿Sí? Entonces, aquí, como no la creé desde la carpeta del cliente, sí me toca asignárselo. Si no, pues el proyecto queda sin asignación. Pero como este es un campo eh, condicional que tiene que ser requerido, pues debemos asignarlo, si no, no nos deja crear la tarea. ¿Listo? Entonces, precio fijo en desarrollo, lo que ya sabemos, asignación del equipo, la tarea. Entonces, pongámosle acá contabilidad, ok. La descripción, y creemos, vemos acá un correíto, ¿sí? Listo. Entonces, este software no solamente nos ayuda a nosotros a poder gestionar la información, los procesos, los casos y los proyectos de los clientes, no, también nos ayuda a poder organizar nuestra información de la empresa, ¿sí? ¿Eso qué minimiza? Minimiza los problemas, la pérdida de tiempo, la pérdida de estandarización en los procesos, ¿sí? Digamos en la parte contable, pues de que la declaración de renta se tiene que realizar, que la exógena, que la liquidación de la nómina, ver las novedades de los empleados, ¿sí? Todo ese tipo de cosas nos ayuda a estandarizar y a gestionarla. Ya nosotros como empleados o como colaboradores de una empresa, no solamente arrancamos el día con lo que tenemos en la cabeza, sino que el software, como les mostré en el calendario, le va mostrando lo que tiene que hacer la persona en el día a día. Entonces es mucho más fácil y optimizado poder gestionar cada uno de los procesos. Entonces, como les comentaba al inicio, este software está diseñado con un alcance que se pueda integrar con todas las áreas de la empresa. Con todas las áreas de la empresa. Listo, entonces acá estamos, llevamos el proceso de contabilidad de esta empresa, se llama del mes de abril del grupo Co. Entonces ya sabemos cómo es el tema de las tareas. Entonces, una tarea sería, no sé, elaboración de declaración
de renta, ¿sí? Entonces, yo sé que mi declaración de renta, ok. Yo sé que la empresa tiene que declarar renta esto en, no sé, en mayo, ¿sí? Le toca en mayo. Entonces yo puedo asignar que esta tarea sea en mayo. Un ejemplo, busco mayo, ¿cierto? Mayo 18. Se tiene que ejecutar de mayo 18 a mayo 22. Le pongo una prioridad alta y le digo que se repita cada año, ¿sí? Y los ciclos infinitos, o yo le puedo poner que se repita 10 veces, 20 veces, 5 veces. ¿Para qué? Para que este proceso no se me genera, o sea, se genera automáticamente el próximo año. Yo ya no tengo que hacer absolutamente nada, ni así yo cambie de empleado, así mi contador se vaya, o así la empresa tenga algo diferente, pues esa tarea me la genera automáticamente. ¿Listo? ¿Tiene alguna duda o pregunta? ¿Listo? Mirley, Alejandra, ¿tienen alguna duda o pregunta? Bueno, creo que no. Daniela, Iván, señor Fernando, ¿tienen alguna duda o pregunta? No, señor. Listo. ¿Claros hasta el momento? Sí, señor. Listo. ¿Sabían que podíamos integrarlo con todas las áreas de la empresa? Bueno, entonces continuemos. Acá yo estoy ya creando pues la tarea repetitiva, le doy añadir. Listo, entonces todos los años esta tarea le va a ser repetitiva a las personas, a la persona de contabilidad. Sí, ya no necesitamos, ya no, es una ayuda para realizar ese proceso. Asimismo, si yo soy un outsourcing contable, ¿cierto? Porque pues hay buffet de abogados o hay outsourcing contables que ofrecen los dos servicios bilaterales, ¿no? Ofrecen la parte legal y también la parte administrativa y contable. Entonces, les sirve también para que puedan llevar eso con las empresas o que lo puedan llevar de manera interna. ¿Listo? Lo mismo funciona con el departamento de mercadeo, con el departamento de ventas. Ustedes pueden crear sus proyectos a nivel mensual, anual y realizarlo. Un ejemplo, el mercadeo y con publicidad y ventas. Una tarea mensual es analizar las ventas mensuales, ¿cierto? Sacar un reporte y generar el reporte y mirar cuánto se vendió. Diseñar el plan de publicidad, el plan de medios para el mes siguiente, ¿sí? Todo eso lo pueden integrar en una sola plataforma web. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos claro la parte de casos, la parte de proyectos, la parte de tareas generadas automáticamente, cómo el software le organiza el plan de trabajo diario a las personas, ¿sí? Ya eso lo tenemos claro. Si hay alguna duda, por favor, háganmela saber para reforzarla y poder pasar a al siguiente módulo y funcionalidad. Listo, creo que no hay dudas. Entonces continuemos. Entonces acá hay una partecita que pues todas esas funcionalidades que están acá en este menú son opcionales para que las usen o no las usen, ¿cierto? Entonces tenemos la parte de los tickets de soporte. ¿Qué son los tickets de soporte? Los tickets de soporte son los llamados PQRs, quejas, solicitud y reclamos, o los tickets de soporte también son las solicitudes de los clientes, ¿sí? Estos tickets de soporte ustedes ya conocen que se pueden anclar a la página web de cada una de las personas, ¿cierto? Venga, miramos. Se llama Abogados Díaz. Entonces, digamos, esta empresa. Tickets, acá los clientes pueden radicar sus tickets, ¿sí ven? Acá los clientes desde su página web van a tener el acceso al área de clientes y el equipo de trabajo va a tener el acceso al gestor legal.
Entonces, es decir, un cliente tiene una solicitud, pues desde acá, desde la parte de tickets, puede generarla o desde su usuario como área de cliente. Entonces, acá nos van a aparecer a nosotros todas las solicitudes que tengan los clientes, los casos, los requerimientos que tengan, y yo puedo configurar de que si yo tengo mi departamento o mi empresa estructurada de área comercial, facturación, contabilidad, jurídico, administrativo, gerencia, lo que sea, qué pena. Yo al cliente en las opciones le puedo crear para que cuando él diga, bueno, tengo problemas con mi factura, entonces diga, esto va para el área de facturación. Entonces, cuando el cliente cree el ticket, ese ticket le va a llegar automáticamente al área de facturación, a la persona responsable y encargada de eso. Es decir, que nosotros ya atención al cliente, le quitamos esa carga de que si llega un requerimiento, una solicitud, recíbalo, luego notifíqueselo a la persona encargada y luego vuelve y notifíquele al cliente. No, esos son reprocesos que ya con este software se eliminan. ¿Sí? Asimismo, que el cliente necesita saber el cargar un documento, en el caso de la parte legal que necesita cargar la cédula o que necesita cargar algunas pruebas, ¿sí? Lo puede hacer desde ahí directamente a la plataforma. Ya no necesitan depender tanto del equipo de trabajo de la empresa, sino que ya le damos un poco más de autonomía y de automatización y de gestión a cada uno de nuestros clientes. ¿Cuánto en tiempo de gestión y de procesos nos ahorra este software? Un montón. ¿Sí? Entonces podemos realizar toda esa parte. Bueno, entonces ahora vamos a ir a la parte de cargar de centro de conocimiento. ¿El centro de conocimiento qué es? El centro de conocimiento es una opción, un apartado que tiene el software, que es donde yo puedo centralizar información para consulta de los clientes, para consulta de tanto clientes internos como clientes externos, ¿sí? Si yo lo quiero dejar solamente para mí como empresa, para mi equipo de trabajo, lo puedo hacer. Les voy a mostrar un ejemplo. Si yo voy acá al centro de conocimiento, aquí me aparecen todos estos apartados: métodos de formas de pagos, tasas de impuestos, crear un cliente, constatar DNS a nivel mundial. Entonces, si una persona no sabe hacer algo, pues busca lo que quiere hacer y ahí le aparece cómo hacerlo, ¿sí ve? Entonces ya no tiene que depender de que las personas, tengo que esperar a mi jefe, a mi compañero que me enseñe, que me diga. No, usted acá en el centro de conocimiento sube artículos de información que le sirvan a las personas, ¿sí? Un ejemplo, ¿cómo realizar una declaración de renta? Pues si usted subió un artículo que dice que tiene que tener en cuenta un videíto, lo que sea, la persona solamente se lo mira y ya sabe. ¿Cómo realizar un poder o radicar una demanda? Pues la persona va y busca y ahí lo encuentra. ¿Cómo diseñar el plan de ventas de la empresa? La persona entra y busca y ahí encuentra la información. Entonces, el centro de conocimiento nos permite organizar nuestra biblioteca de información corporativa. De esa misma biblioteca yo puedo crear artículos de información para que lo vean los clientes. Un ejemplo, si ustedes como el software les crea acceso a los clientes, ¿cierto? Entonces, que el cliente no sabe por dónde ingresar o que el cliente no sabe cómo cargar un archivo, pues puede crear un artículo que diga cómo cargar archivos al gestor legal, al gestor tributario, al CRM, al programa. Y la persona busca y ahí le dice, primero, inicie sesión. Segundo, busque el icono que dice archivos. Tercero, cargue el archivo y déle guardar. Ya. ¿Necesitó que ustedes lo capacitaran? No. ¿Necesitó que una persona de ustedes le dedicara 30 minutos para que el cliente hiciera eso? No. ¿Sí? Entonces, ese centro de información es muy productivo y es muy bueno y les ayuda a organizar esa información para toda la empresa. Bueno, ¿qué otra cosa nosotros podemos entender? Vamos a tener la parte de almacenamiento de archivos. Yo puedo tener el almacenamiento de archivos con un modelo de Google Drive. Esta semana sale una actualización para que esta interfaz sea un poco más agradable y más amable y tenga las funcionalidades de Google Drive. No que sea igual a Google Drive, no, que tenga la funcionalidad de descargar archivos, subir archivos, compartirlos,
gestionar los permisos de un archivo compartido, ¿sí? Entonces, esta es la interfaz hasta este momento, funciona y hace todo lo que les acabo de mencionar, pero estamos trabajando en ella para que sea un poco más bonita y más agradable. Vamos a tener el calendario, ¿sí? Vamos a tener una parte de anuncios y noticias. Esta parte de anuncios y noticias, ¿para qué nos sirve? Nos sirve que es que si yo quiero compartirle a mis clientes o a mi equipo de trabajo una información, lo puedo hacer. Entonces, esto funciona como en los grupos de Facebook. Cuando uno está en un grupo de Facebook, uno llega y publica algo en el grupo y esa información les llega a todos. ¿Sí? Así aparece la información. Entonces, yo vengo acá, le doy nueva noticia y le digo el nombre del anuncio. Entonces voy a ponerle vacaciones o no, pongámosle reunión. Entonces acá les puedo escribir buen día. Recuerden la reunión del día de mañana. ¿Sí? Y entonces acá me dice mostrar a los empleados, mostrar a los clientes y mostrar mi nombre. Entonces yo quiero que esto, como es para empleados, pues no se lo muestre a los clientes, ¿sí? Pero yo quiero un anuncio para los clientes que diga el fin de semana del día tal al día tal no trabajamos. Pues cuando el cliente ingrese a su plataforma va a poder ver esa información. Entonces yo solamente lo doy guardar y enviar. ¿Y a dónde les aparece esta información? Miren, automáticamente les aparece acá en el dashboard. O sea, el usuario ingresa, ya sea equipo de trabajo o ya sea cliente, le va a aparecer el anuncio. ¿Sí ve? Anuncio desde Carlos Duque, fecha de publicación, dice reunión. Buen día, recuerden la reunión del día de mañana. Entonces ya no tuve que enviarle la información a uno por uno, sino acá mismo yo le notifiqué a todos. Listo. ¿Qué más? Si nosotros tenemos un centro de costos, un centro de gastos por cada uno de nuestras áreas, departamento, cliente, caso o proyecto, podemos realizarlo. Desde acá nosotros podemos registrar los gastos o desde la carpeta del cliente podemos realizar esos gastos. En contratos, nosotros acá podemos tener el control de nuestros contratos con fechas de vencimientos, cumplimiento, inicio, finalización, valor. Entonces, creamos este contrato. Yo puedo tener una plantilla de contrato, ¿sí? Me disculpan, pues no está la plantilla organizada, pero digamos, estos campos ya me los trae del software. Mire, contrato de prestación de servicio, el logo, contrato número, acá dice el número de NID del cliente o de cédula y el ID del contrato. Entonces, cuando yo lo voy a ver, aquí ya me está apareciendo esa información. ¿Sí ve? Pues está desorganizada porque pues, no está organizada la plantilla, pero mire, contrato, el logo de la empresa, el número de contrato, que acá en este momento pues lo trabajamos con el número de identificación de la empresa o del cliente y el número del contrato en el sistema. ¿Listo? Puedo agregarle archivos adjuntos, puedo comentarlo, historias, tareas, notas, las plantillas de contrato están acá, se puede crear las diferentes plantillas de contrato, ¿sí ve? ¿Qué otra cosa tenemos? El contrato nosotros lo podemos enviar y cuando nosotros lo enviemos, el cliente lo va a poder firmar. La firma es una firma digital. Acá tenemos la opción de firma digital. ¿Listo? ¿Qué más podemos hacer? Nosotros podemos tener acá los informes. Tenemos reportes en la parte de ventas, de prefacturas generadas, del estado del cliente, del asesor comercial, por número de factura, por producto o servicio facturado, pagos recibidos, cotizaciones, orden de servicio, notas créditos, ingresos totales en enero, en febrero, en marzo, puedo elegir el año, ¿sí? Asimismo puedo generar ingresos por gastos, por prospectos, registros. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas hasta el momento? Señor Carlos, lo que pasa es que me tengo que ir. ¿Listo? Porque pensaba que era 1 hora. Pero igual, de manera, muchas gracias. Listo, no, Daniela, yo creo que con esto ya quedaste bien, ¿cierto?
Si alguna duda, por favor me escribes. Sí, señor. Muchas gracias. ¿Listo? Hasta luego. Vale, hasta luego. Ok, bueno, entonces aquí en la parte de ventas, nosotros en la parte de ventas podemos tener esta información, que es que cotizaciones, que son las propuestas comerciales que nosotros le presentamos a nuestros clientes, órdenes de servicio, que ya cuando el cliente me dice, sí, efectivamente voy a contratar con ustedes, entonces generamos una orden de servicio, las prefacturas, que ya es el recibo que viene previo a la elaboración de la factura, pagos, aquí puedo tener centralizado pues, los pagos que se han realizado a cada una de esas prefacturas, notas créditos, que son los saldos a favor del cliente, productos y servicios, acá yo puedo crear todos los productos y mis servicios, digamos está este servicio, adelantar proceso de reclamación de liquidación laboral, le pusimos una descripción, le pusimos un precio, impuesto, unidad, listo. Entonces vamos a crear una cotización. Entonces voy a nueva cotización, voy a ponerle caso laboral, ¿cierto? ¿Relacionado con qué? Con un cliente y voy a buscar el cliente. ¿Cómo fue que le pusimos al cliente que creamos acá? Bueno, permítame un minuto. Alejandra Pérez. Entonces busquemos acá. Grupo Co, que fue el que creamos. Listo, entonces acá ya me aparece. Me dice, esta cotización está relacionada con algún caso o proyecto o es una cotización abierta. Entonces yo voy a decirle, no, pues es con un caso. O puedo decirle, no, es abierta, voy a dejarla abierta para este proceso. Entonces, bueno, aquí yo tengo me dice que esta factura, ¿esto qué es? Una cotización. Esta cotización la hicimos hoy y es válida hasta el 31. ¿Por qué? Porque yo este precio se lo voy a mantener a este cliente solamente por estos días. Entonces lo que yo puedo hacer es, lo que el software va a hacer es que él le va a enviar unos recordatorios de que se le va a vencer la cotización, que hoy es la última fecha de la cotización, ese tipo de cosas. Ya no tengo que hacerle seguimiento por correo electrónico, porque el cliente ya le realiza seguimiento a esa cotización, ¿sí? Pero no sobra el debido proceso de esa cotización, que es realizar el proceso de la llamada, del WhatsApp, de todo eso. ¿Listo? Bueno, entonces aquí en artículos vamos a adelantar proceso, acá aparece adelantar el proceso de esto. Yo tengo productos, pues yo solamente busco el nombre del producto y lo voy agregando acá, le doy OK, ¿sí? Y le voy a dar guardar y enviar. Entonces automáticamente el software genera esa cotización y se la va a enviar al correo al cliente. Entonces vamos a ver cómo le llegó. Entonces aquí le llegó, mire. Cotización número 113. Entonces venimos acá, entonces aparece el logo de la empresa, en este caso pues aparece este logo porque está configurado así, por ejemplo ustedes, aparece el logo de ustedes. Estimada Alejandra, el nombre de la cliente, encuentre nuestra cotización adjunta. Esta cotización es válida hasta el 31 del 03. Puede ver nuestra cotización comercial, nuestra oferta comercial en el siguiente enlace. Entonces el cliente la puede ver desde el enlace, le va a aparecer esta información. La persona puede escribir un comentario acá que diga, agregue 5 productos más, un ejemplo. Listo. Entonces, allá nos va a aparecer en el software, nos va a aparecer ese comentario que agregó el cliente acá. ¿Qué más? Al cliente le llega el PDF con la oferta. O sea, la misma información que le aparece acá, le va a aparecer acá. ¿Sí ven? Entonces, el cliente acabó de hacer un comentario. A mí automáticamente me llega un correo de que el cliente acabó de hacer un comentario y me notifica aquí también. ¿Sí ven? Me muestra de que la cotización también ha sido vista. Cuando un cliente abre la cotización, abre la prefactura, la orden de servicio, la va a mostrar acá.
En comentarios aparece el comentario y yo lo puedo responder desde acá. ¿Listo? Esta cotización yo la puedo convertir directamente, automáticamente a una orden de servicio. Y acá mire, me creó la orden de servicio. Listo, guardar y enviar. Ahora esta orden de servicio o pedido la vamos a convertir a prefactura. Yo ya no tengo. Listo. Entonces la va a convertir a prefactura. Entonces cuando la convierte de pedido a orden de servicio, la puedo convertir a prefactura automáticamente. No tengo que ponerme a elaborar otro documento, no, desde acá. Listo, entonces mire, aquí ya está la prefactura. Entonces vamos a ventas y vamos a prefacturas. Y aquí me aparecen ya las prefacturas. Me dice prefactura número 0039 por 5.950.000. Los impuestos son 950.000. La fecha es tal. El cliente es tal. No está asociado a ningún proyecto o caso. Está pendiente por pagar. Entonces, si el cliente me realiza un pago, yo puedo registrar mi pago desde acá. Me realiza un pago de 3 millones de pesos. Entonces pagó hoy, pagó por el banco, el número de transferencia fue esta, y le va a decir, no envíe correo de pago al cliente o si se lo envíe, yo quiero que se lo envíe. Entonces el software le envía automáticamente un correíto al cliente del pago, con el soporte de pago. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos acá. Entonces, mire, este fue el recibito de pago que le llegó al cliente. ¿Sí? Le llega su recibo de pago, le dice que todavía debe 2.900.000, dice que el pago fue realizado por 3 millones de pesos, le llega el link de la prefactura. Toda esa trazabilidad llega de manera automática al cliente. ¿Qué pasa? Yo aquí en el dashboard tengo este apartado donde me dice resumen de prefacturas, órdenes de servicio y resumen de cotizaciones con sus respectivos estados. Entonces, estado de prefactura no enviada, por pagar, pagada parcialmente, retrasada y pagada. Aquí yo la puedo gestionar de esta manera. ¿Listo? Referente a eso, ¿tienen alguna duda o pregunta? Iván, Mirley, Alejandro, ¿tienen alguna duda o pregunta? Bueno, creo que no. Listo, entonces, esta fue la capacitación por el día de hoy. Cualquier duda o pregunta, por favor, les agradezco que me la hagan saber. Les deseo un feliz fin de semana. Muchas gracias por la participación y el tiempo. Hasta luego.